Hola a todos, bienvenidos una vez más a Descúbrete, Reinvéntate y Aviéntate. Gracias por seguirnos acompañando. En verdad es un gusto que nos sigan y que estén viendo nuestros episodios. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy amplio. Es un tema de algo que está arrasando con la sociedad, con la juventud. No es de ahora, viene de muchos años atrás. O sea, yo creo que es desde nuestros antepasados que viene este tema, pero ahorita está cobrando mucho auge y está destruyendo familias, está destruyendo sociedades y no tiene límites, arrasa con todo, con culturas, con tradiciones, con edades, con profesiones. El tema del día de hoy es alcohol, drogas y adicciones. Para este tema, me permití invitar a un profesional en esta rama. Él tiene varios estudios sobre las adicciones, ha estudiado en Medellín, Colombia, también ha estudiado en Perú, en Honduras, ha tenido diplomados en diferentes universidades, tanto del país como fuera de ellas. Tiene conocimiento sobre acompañamiento a las familias cuando un familiar consume drogas, también tiene conocimiento en prevención de recaídas. Bueno, su biografía es muy extensa, eso le comentaba. Él es Carlos Rafael Monzón, terapeuta en adicciones y Carlos, de verdad para nosotros es un gusto tenerlo aquí con nosotros y más que todo sabiendo que es tan profesional y tiene tanto conocimiento acerca del tema que cuando decidimos hablar de esto, yo dije sí, Carlos es el indicado porque realmente es el que tiene más conocimiento, es el que también lo ha vivido y él ha podido acompañar a muchísimas personas. Entonces, qué mejor si él se presenta. Muchas gracias, Eva. Es un placer y un privilegio poder asistir a esta invitación. Cuando comencé a ver tus posts, inmediatamente, o sea, no es de ahora que nos conocemos, viene mucho antes del enlace profesional que hemos tenido contigo y dije, si Eva está teniendo la valentía, porque es bastante difícil llegar a una población con temas que causan demasiada alergia. O sea, estamos viviendo una actualidad en que nos ponemos miles de máscaras y lo más fácil cuando alguien nos pregunta ¿cómo estás? Es decir, estoy bien. Uh-huh. A mí me encantó, creo que fue el anterior a este, donde tú hacías como un insight sobre ti misma. Y eso para nosotros los profesionales como cuesta porque sí. Nos ponemos la barrera, ellos son los enfermos y nosotros somos los sanos. Parte de la experiencia también, Eva, ha sido que para yo poder acompañar a la gente, el primero que debe estar sano soy yo. Uh-huh. Y muchas veces decimos, no, yo ya atravesé la barrera del conocimiento, ya es como soy materia terminada. Y resulta de que todos los días se aprende algo. Sí. Todos los días. Muchas gracias por la invitación. Yo diría que a mí me sorprendió cuando tú me decías tiene un currículum muy amplio, porque al final, después de tantos años de bregar por ganar aceptación de familia, por ganar aceptación de la sociedad, no sé, como que me fui del otro lado. Y si tú me preguntas todos los diplomas y todas las formaciones que he recibido, ni yo mismo sé dónde tengo los reconocimientos, porque como pasó, pero sí, es parte de la experiencia. Seguimos teniendo algunas dificultades porque la gente hoy por hoy está gastando cualquier cantidad de plata en mantener su condición física desde el exterior y muy pocos estamos dispuestos a abordar el tema que es nuestra salud mental. Uh-huh. Yo hoy por hoy abordo más sobre eso. Vamos a hablar sobre cuestiones puntuales, sobre las adicciones, sobre las sustancias, pero quisiera yo hablar más sobre la profundidad del tema. Sí, como le decía Carlos, este es un tema muy amplio.
no se puede hablar en un solo episodio, entonces para mí será un honor volverlo a tener aquí conmigo, ¿verdad? Para darle seguimiento a esto, porque sí hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Hablábamos ahorita al empezar sobre el conocimiento que muchas personas tienen sobre las adicciones y se enfoca solamente en lo que es el alcohol y las drogas, pero en sí, ¿qué es la adicción, Carlos? ¿Cuál es el verdadero problema, la verdadera problemática de esto? Mira, tú hablabas de la parte histórica. Ajá. Aunque no con un sustento muy profundo y muy poderoso, se supone que, como decías tú, el uso de sustancias viene desde la prehistoria. Sí. Recordémonos que en aquel entonces nuestros antepasados eran nómadas. Y ahí lo que existía mucho era la parte matriarcal. O sea, ella era la de la organización, la mujer era la del cuidado de la choza, incluso muchas veces ella se quedó a cargo del clan. Y se supone que en estas, como no se quedaban estáticos, entonces llegaban a un lugar, ella comenzaba a cosechar, porque eran agrícolas, comenzaban a cosechar y agarraban una hierbita, lo metían en un perol con agua y por ahí se ponían en onda. Entonces se supone que los orígenes vienen desde la época de la prehistoria, porque sí hay algunas situaciones que recopilan esto en cuanto a que ellos comenzaron ya a sentir los efectos de las plantas. Entonces, como enfatizar un poquito que, como decías tú, no es de ahora. Ajá. Sino que eso viene desde hace un montón de tiempo. Etimológicamente la palabra adicción significa sin dicción voz, habernos quedado sin voz. Algunos literalmente, por ejemplo, en la cantina o en el punto de distribución de drogas, sí, ya solo hacíamos como muecas para pedir la sustancia y ya el expendedor o el cantinero sabía qué era lo que nosotros necesitábamos. Ajá. Pero si vamos a lo más profundo del tema, es habernos quedado sin la capacidad de hablar de nosotros mismos. O sea, y eso es tan natural, o sea, yo no quiero generalizar y no quiero como polemizar, pero lo más común en nosotros, Eva, es por ejemplo cuando nos encontramos con alguien y nos saludamos y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y lo primero que decimos es bien. Bien, sí. ¿Pero qué es bien? Bien mal, bien contento. Y a veces hay algunos que son muy quisquillosos y todavía te preguntan, ¿pero qué es bien? Bien, bien. Así como te enojado, contento, no, porque sí, es nuestro mecanismo de defensa. Sí. Esto tiene que ver, Eva, con muchas de las situaciones que comenzamos a mamar desde la infancia. Yo venía en el camino pensando, y me la voy a tratar de que no se oiga tan grosero, pero por ejemplo, el ser humano por naturaleza es un ser investigativo. A él le gusta investigar, no se queda con la teoría. Por ejemplo, conozco mucha gente que mi caso, mi mamá me dijo, no vayas a consumir drogas, no vayas a consumir alcohol, pero no te dicen por qué. Sí. Y entonces uno desde el niño pregunta, si me están prohibiendo algo es porque es bueno. Entonces, desde el niño, no sé, que tú tienes más experiencia, no me recuerdo yo, pero creo que es hasta el 1.5, 2 años, donde el niño está investigando su cuerpo. Se toca los pies, se los chupa, y en una de esas entra la mamá o entra la abuelita o un tío o algo así, y él está jugando con sus heces, sí, comenzando a sentir olores, texturas, sabores, y ¿qué es lo primero que dice uno? Chish, se, pe. Ajá. Y el niño ya le comenzamos a infundir miedo. Sí. Y una aberración hacia algo que es tan natural como son nuestros desechos. Entonces ya uno tiene como que la palabra esta ya como algo malo. Y en ese sentido también nos comenzaron a decir, yo también venía recordando una canción de la Luis Nahual que dice algo así como que nos callaron. Y ahora que tienes que levantar tu voz.
tienes que hablar. Y venía como tarareando la canción y hay una estrofa que dice, nos volvieron estatuas vivientes. Porque resulta que no te podés poner enojada. Porque desde la iglesia, la ira es un pecado mortal y te vas a ir al infierno. Tiene que andar a uno ahí con cara de pendejo, con todo tu enojo, con toda tu rabia, sonriendo. Sí, guardándose todo. Guardándote. Suficiente ya lloró a su muerto. Cada quien tenemos nuestras propias maneras de procesar las situaciones de la vida, Eva. Sí. Yo a veces oigo a la gente, es que tiene 5 años de guardar el luto, ya se debería de haber. Si quiere vivir eternamente de enero, que viva. Hay gente que resuelve más rápido. Ajá, es su vida, es su problema, su situación. Y cada quien sabe cómo lo resuelve, como usted decía. Claro, entonces nos han dicho que el enojo, que la tristeza, que eso no es válido. Entonces, por ejemplo, mi caso. Vengo yo y mi mamá cuando me miraba llorar de niño, me decía, los hombres no lloran. El hombre que llora es marica. Y entonces te comienzan a llenar de tabúes, de temores y todo, porque el hombre no debe de llorar. Y a veces se iba más allá y me miraba entre la entrepierna, ¿qué tenés ahí en medio? Y yo inmediatamente me cubría porque me daba miedo. Bueno, resulta y el niño comienza a crecer con ese temor que no puede llorar. La primera borrachera, hijo de pucha, y viene y se sale la catarata, que saber cuántos años tenía de no llorar, y me doy cuenta que no pasa nada. Entonces también hay sistemas de recompensa, Eva, que te dan las sustancias o que te dan las conductas o comportamientos, que decís tú, no, si esto es lo que yo necesito. Entonces por eso es principal, o sea, yo hablaba contigo y eso va a ser más adelante, que hemos llegado, el ser humano se quiere simplificar la vida. Y en este sentido yo siento que la mayor dificultad que tenemos es que hemos simplificado la situación de las adicciones. Y lo hemos visto solo con alcohol o con sustancias. Sí, y ya se está tomando, también me doy cuenta como normal, que es algo normal. Fíjese que hace unos fines de semana atrás fui a una discoteca y la verdad es de que ver a tanto joven consumiendo tanta sustancia es algo que me dice, ay, por Dios, pues, o sea, no lo veo como, ay, es algo escandaloso, ¿verdad? Sino que ver cuánto joven necesita de esto para sentirse bien. Yo diría que es parte del vacío existencial. Ajá. Porque al final estamos viviendo una época y estamos viviendo en un mundo tan violento, como lo miro yo, en que te tiran el discurso, cuánto tenés, cuánto valés. Sí. Ajá, estamos viviendo en una época del tener. De tener, se me fue la palabra, pero de aparentar, de apariencias, un mundo de apariencias. Sí, o sea, con lo que yo te decía, por ejemplo, de los diplomas, tengo un amigo mío, colega, que me dice, mira, ¿y cuántos diplomas tenés en la egopared? Porque los que no logramos llenar el vacío, por ejemplo, con carros, caminos, pues yo no estoy en contra que la gente haya puesto como su plan de vida, como su proyecto de vida, comenzar a hacer cosas materiales, ¿no? No soy, pero digo yo, el carro se acaba. Mis títulos, yo no sé si van a caber en la caja cuando me metan, pues. Si no es que mi esposa los va a quemar porque ya me amenazó. Pero entonces es eso. Entonces los jóvenes de hoy atrapados en un mundo que te exige demasiado, están comenzando a encontrar la respuesta en las sustancias, claro. Sí. ¿Por qué? Porque te adormece. ¿Por qué? Narcotiza el dolor. Porque si tú haces un estudio sociológico sobre quiénes son estos chicos, yo te apuesto que los hijos de papi y mami, no estoy peyorizando ni nada, sí, ellos tienen su fiesta privada. Los que tú viste son iguales que nosotros. Sí. Patojos que hoy están vendiendo hasta su alma al diablo con tal de tener ropa de marca para hacer. Y yo me recuerdo también de que en mi época, mi mamá se tuvo que fajar como las grandes.
para darle a Carlos, según ella, los estudios para que yo fuera competitivo en la vida. Y me mete en un colegio que en aquel entonces, creo que aquí hacemos valer el anonimato, no voy a decir nombres ni nada, un colegio donde estudiaban los hijos de los riquillos de la antigua. Ajá. Carlos malinterpretó. Carlos cambió el objetivo de la mamá que era, te pongo en un buen colegio para que tengas mejores oportunidades. No, yo me creí al lado de mis compañeritos. Y en aquel entonces era pantaloncito de marca, camisita de marca, y yo exigiéndole a mi mamá. Sí. Yo me recuerdo, habían ciertos tenis que era como el plus, como la gente que usa estos tenis, es la de caché. Y a mí mi mamá me compraba unos zapatos en el mercado, no solo eran feos, sino que encima inacabables. Y mis compañeritos cambiaban tenis todos los meses y yo con los míos. Entonces, todas estas crisis, Eva, de alguna otra manera las debes de resolver. Y como no tenemos los espacios, y si existen los espacios, no queremos. Sí, no tenemos la educación necesaria para esto. Sí, nuestra cultura se rehúsa a esto todavía. Yo, fíjese que hace unos días hablando con alguien, me estaba contando una situación de su hermana, ¿verdad? Que está mal, y la hermana pide que la lleven a un psicólogo. Y ella me dice, pero ¿por qué si yo viví lo mismo? Yo le daría un par de buenos hinchazos y ya para que se comporte. Entonces, no, nuestra cultura no quiere entrar en este punto donde debemos de resolver todas estas situaciones, todos esos vacíos existenciales que tenemos, porque de ahí se deriva toda nuestra vida y que seamos personas funcionales. Sí. Entonces, regresando al tema de que tú me hacías la pregunta de la adicción, es habernos quedado sin la capacidad de decir, ¿cuál es el problema de decir estoy enojado? Sí. Yo a veces que sería como parte de la solución a las familias que padecen también es el buscar espacios, Eva, porque al final y estamos ni siquiera saliendo. Yo la semana pasada hablé con un amigo doctor mío y me decía que nos debemos de estar preparando porque estamos a mitad del tema de la pandemia. Que viene nuevamente una ola y todo esto, a todo el mundo le vino a mover su zona cómoda. Sí. Los hombres que nos la llevamos de proveedores, salimos por la mañana, dejamos a la esposa y a los niños dormidos y regresamos idem, cuando ya están dormidos. O sea, no hay convivencia, no hay comunicación. Entonces, una de las sugerencias para las familias es comenzar a buscar espacios donde la comunicación sea abierta. Yo sé que no es fácil, por ejemplo, que uno de tus hijos, por ejemplo, te diga, mira mamá, es que tus actitudes a mí me enojan. Me lo dicen, Carlos, ¿Sí? créame que me lo dicen. Bueno. Y a veces así me tengo que quedar callada, ¿verdad? Y sí tenés razón y pedir disculpas, ¿verdad? Sí, o sea, yo diría, no sé si vale la pena pedir disculpas, pero es la capacidad de saber, Eva. Por ejemplo, yo en los centros de tratamiento, yo lo hago tal vez muy extremo o muy burlesco. Lo que debemos de estar conscientes es que todas nuestras actitudes y que todos nuestros comportamientos van a tener incidencia en los demás. Sí. Eso debemos de estar completamente de acuerdo. Entonces yo les digo, miren muchachos, yo voy a poner aquí un tubo y les voy a comenzar a hacer striptease y que esto que el otro. Grupos de 15, 16 personas, no hay dos que me digan que van a tener la misma reacción. Entonces, nosotros como seres individuales debemos de estar conscientes también de que todo lo que hacemos, de que todo lo que decimos tiene incidencia principalmente en nuestro entorno más cercano, que es la familia. Entonces, que uno se enoja, que a otro le daría vergüenza, que a otro le daría hasta envidia, no sé. Pero entonces, eso que acabas de decir tú, que nosotros también seguimos atravesando y arrastrando patrones del pasado, con que los adultos tenemos la razón. No siempre es así. Nos equivocamos, Emma. Sí, somos seres humanos. Somos seres humanos. Sí. Y eso también ha sido uno de los grandes aprendizajes que he tenido yo durante los últimos años, porque otro de los mandatos de mi mamá es, vos no te tenés que equivocar. ¿Y quién no se equivoca? Y hoy,
como estoy más feliz, es que sé que soy perfectamente imperfecto. Perfecto. Eso fíjese que yo lo trabajé mucho en terapia porque siempre quise tener estar en un cuadro, ¿me entienden? Marcada, haciendo siempre lo que es perfecto. Y mi terapeuta me decía, dese el permiso de vivir. Ella me lo dice siempre. Dese el permiso de equivocarse, me lo dice también, porque a veces yo le digo, ay, es que, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Y ella me dice, no, tiene que darse el permiso de vivir y el permiso de equivocarse. Ajá. Sí. Es que yo creo que la vida es equivocaciones. Por supuesto, en el tema que nos compete a nosotros, ¿verdad, Eva? Es muy complicado y es muy riesgoso estar jugando a... ¿Cómo se llama esta situación de cometer un error y enmendar? Porque estamos tratando con vidas humanas, ¿verdad? En nuestro caso principal. Entonces, como para ir aterrizando, y tú me habías pedido como hacer el enfoque también de una enfermedad mental, resulta ser de que hasta antes de 1935, cuando se dan, bueno, ya habían algunos intentos de algún otro tipo de terapia, pero en 1935 se marca cuando comienzan a surgir los programas de 12 pasos. Hasta antes de esto, el abordaje que nos daban era que era un problema mental y como tal se tenía que solucionar en los psiquiátricos. Y la terapia eran electroshocks. Sí. En algunas veces me he puesto como en un marco imaginario, Eva, de estar en aquella época sabiendo mis trastornos y estar enchufado o amarrado a una cama con un montón de cables y que como me estoy portando mal o como que las conexiones, los circuitos se están cruzando, me metieran electricidad, no sé si hubiera sido mejor o peor. O peor. Pero bueno, sí. Entonces resulta que sí, al inicio de que la gente comenzó a darse cuenta de esta situación, el enfoque era este. De hecho, la ciencia, la psiquiatría y la religión habían desahuciado estos casos. Dijeron, ustedes están condenados a morir como tal, y así se morirán. Pero resulta de que se da este fenómeno o se da este milagro que dos personas que padecían del mismo problema se ponen a hablar durante algún tiempo y luego se va la insidia. Entonces se comienza a volcar la ciencia, la religión y la psiquiatría y dicen, ¿qué pasó aquí? Si todo lo que está escrito en la teoría no había funcionado, ¿cómo va a ser posible que dos bolos hablando de su mismo problema se les hayan quitado las ganas de... Entonces comienza la historia de los programas de 12 pasos y entonces ya hay otro tipo de abordajes, ya comienzan a ver otro tipo de abordaje. Yo quería mencionar, Eva, el tema de la locura, porque a mí me cuesta todavía mucho creer de que soy un enfermo mental. Pero yo me recuerdo, estando en el internado, mi primer conflicto fue el siguiente. En ese lugar te daban de tomar en utensilios de metal, en vasos de aluminio, pues los platos no eran de aluminio, pero yo miro el vaso y le digo a uno de los encargados, mira vos, le digo yo, discúlpame, pero yo aquí estoy por otro tipo de problemas, pero yo no estoy por loco. ¿Por qué me decís? Estos vasos solo en el Federico Mora. Ese era mi concepto. Entonces viene él y muy sabiamente me explicó, me dio una explicación que esa sí la recibí muy bien, pero cuando me explica el tipo de locura que muchos, aparentando ser sanos, seguimos cometiendo, Eva, fue lo siguiente. Me hace la pregunta que cuántas veces yo había intentado cambiar mi estilo de vida. Y honestamente eran innumerables las veces que había hecho el intento. Bueno, ¿y qué hacías? Nada. Esperando como la varita mágica o a los padrinos mágicos que llegaran y me dijeran ¡ping! O que bajara la Santísima Trinidad o no sé quién, alguna deidad, y me dijera ¡ras! Te vas a convertir en otro Carlitos. Entonces, ¿nunca hiciste nada? No. ¿Y cuántas veces te dio resultado? Nunca. Obvio, ¿va?
Entonces, perdón, y a eso es a lo que se le llama locura. seguir haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes, sí. Y la pregunta es, a pesar que ya se llevan algunos años, que ya comencé a arribar a los 16 años de este cambio de estilo de vida y el compromiso de adquirir conocimiento, porque también sucede que las patoaventuras o las fantasías animadas de ayer y hoy se acaban. O ya te las comienzan a descalificar tus pacientes. Entonces, aunados a la experiencia vivida, a la experiencia, yo no le voy a decir sufrida, porque hoy por hoy estoy superman, o sea, eternamente agradecido con haber vivido, porque parte de eso es lo que doy hoy. Tiene la experiencia. Y qué mejor que la experiencia para poder ayudar a todas las personas. Claro, claro. Entonces, durante mucho tiempo comencé a recitar el parrafito ese, locura es seguir haciendo lo mismo. Qué bonito se veía. Hasta no, como a los 5 o 6 años de estar en el proceso, Eva, me doy cuenta de que la persona que había formulado eso, pues es un genio. A mí me gusta leer mucho temas esotéricos y es parte de los grandes iluminados y grandes seres especiales de la historia de la humanidad, porque el que lo formuló fue Albert Einstein. Y generalmente cuando nos mencionan el tema de Albert, nos vamos la bomba atómica, la fórmula de la relatividad. Pero él, dentro de todos sus discursos y dentro de todos sus documentos, tiene cada maravilla que... O sea, la otra cosa que me encanta a mí es que él decía que de la crisis se resurge, pero de la crisis debe de pasar algo. No te podés... O sea, la crisis es necesaria en el ser humano para poder avanzar. Para poder avanzar. Te puedes quedar estática, pero entonces para mí no fue crisis. Para mí la crisis, lo más lindo es que a partir de la crisis vienes, te mueves y creces. Entonces, este tema de la locura. Yo por otro lado, Eva, te lo decía, no sé si lo dije ya aquí o lo decíamos en el preámbulo, creo que la mayor dificultad que tenemos en el abordaje de este tema es que por naturaleza el ser humano simplifica. Y hemos simplificado porque nuestra vista, nuestra observación es solo a la sustancia. Y si yo, como profesional, me pidieran, digo, sí, es un problema que tiene incidencia en lo físico, en lo emocional, en lo mental y en lo espiritual. Sí. Y ahora los nuevos enfoques es que tiene trascendencia a lo familiar social. Porque eso iba de ínterin, pero ahora ya le agregan, tiene que ser un abordaje bio, psico, social, espiritual. Yo no voy a criticar porque cada quien hace lo que puede con lo que tiene, pero creo que de las grandes dificultades es que como seguimos viendo que el problema es solo de sustancia, atendemos solo la sustancia. Tú no me vas a dejar mentir, por ejemplo en los centros de rehabilitación, ¿cuál es el primer enganche o la primera manipulación que hacen los pacientes? Llega la familia, la primer visita, con aquella intriga y aquella emoción. ¿Y qué es lo primero que dice el individuo? Mira, ya está cachetoncito estoy, ya me regresó el color y te cuento, ya hasta estoy durmiendo bien. ¿Cómo reacciona la familia? Contenta, ya la hizo. Ya la hicimos, digo ya la hicimos, sí. Y es que eso es lo que se recupera. O sea, en el centro que tú conoces. O sea, yo, perdón por lo patán y lo grosero, pero ayer como que éramos animalitos de engorde. Doña Martina, que no sé si todavía está viva, nos daba comida a morir y muy rica. ¿Cómo no iba entonces el individuo a recuperar su peso? Sí, porque yo recuerdo eso, que bueno, entró ¿sí? Valio, ¿verdad? Y iba flaco porque venía de una adicción, pero grande, ¿verdad? Sí. Ya de vivir en la calle. Entonces entra a este lugar y salió, pero como con 100 libras de más, lo recuerdo bien.
Hoy estoy hermosote, pero yo regularmente mi peso son 200 libras. Cuando yo ingresé, Eva, iba pesando 135 libras. 135. Y en cuestión de 2 meses, que al final fue el tiempo que estuve en ese internado, fueron, ¿qué? Casi 75 libras, 80 libras las que subí de peso. Entonces, porque las dietas son muy ricas en pastas, son muy ricas en proteínas. Entonces, no es que ella lo tratara uno como de engordar, pues, pero necesitamos recuperar. Entonces, si me quedo solo con la parte física y no atiendo lo emocional. Y eso es lo más importante, ¿ya? Porque era lo que hablábamos al principio, en el preámbulo, donde decíamos de que el consumir drogas, alcohol, sustancias, es solamente un síntoma, es solamente lo que se ve, pero la enfermedad viene de adentro, la enfermedad es mucho más grande de lo que nosotros vemos. Y me voy a adelantar un poquito al tema de la familia, Eva. Como dices tú, pues yo no sé si es una teoría bien sustentada o bien documentada, lo que decías tú, pero se oye mucho en todos los ámbitos de recuperación. El alcohol y las drogas son solo la punta del iceberg. Ajá. Solo es lo más visible de una enfermedad mucho más profunda. Hay otros que van más allá y dicen que al final una persona con problemas de adicciones es solo el síntoma más visible de una familia muy enferma. Que lo encadenan, ¿va? Porque lo otro es lo que uno mira. Ah, no, pobre, eso ya tiene problemas de alcohol. Pero el modelo ECO 2 te invita, ¿qué hay más allá de? Cuando yo inicio, Eva, el programa y la motivación al cambio, dije yo, dejo de consumir sustancias y mi vida vuelve a estar. Las cosas no se dieron como yo las había planificado y ahí yo sé que el tema de la religión causa mucha alergia en este tema, ¿verdad, Eva? Porque la mayoría venimos peleados con él. Yo me creía un buen hijo del de allá arriba porque era cucurucho, porque hacía alfombras aquí en la Antigua y porque cumplía con las tradiciones, pero mi relación con él, nada que ver. O sea, cucurucho, mi grupo de cucuruchos teníamos el dicho que el que tenía que ser buen cucurucho tenía que ser buen bolo. Me recuerdo más de alguna vez nos quedamos tirados. Allá, ahorita se me vino un flashback donde una vez me puse una papalina jueves haciendo alfombra. Fui a cargar viernes y por la noche. Y dije, voy a ir a cargar nuevamente. Me fui a dormir un rato y cuando despierto salgo corriendo, me pongo la túnica porque iba a mi segundo turno. Y me dice mi mamá, ¿y vos loco a dónde vas? A cargar, mamá. Era el sábado a las 4 de la tarde. Tenía 3 días de no dormir, de beber. Bueno, entonces, la parte espiritual. Y en la espiritualidad, Eva, yo por experiencia he visto que a la gente cuando se le habla de religión, lo que haces en lugar de ayudar, la ahuyentas. Ajá, se aleja. No, usted ya me va a comenzar a hablar de Dios y de la religión y yo no. Hay algunos que dicen, gracias a Dios soy ateo. ¿Verdad? Entonces, el abordaje tiene que ser físico, mental, emocional y espiritual. Yo diría que otra de las grandes debilidades que tenemos como propuestas de tratamiento, Eva, es que la mayoría hemos destruido todo. Familia, nuestros círculos sociales, nuestros amigos se han alejado de nosotros, no porque seamos malos, por nuestras conductas. Y regresar y tratar de incluirte en un lugar donde te excluyen, eso es complicado. Entonces no tenemos propuestas, pues, te voy a decir, la realidad más conocida que tengo yo, Colombia, que ya lleva alrededor de 30, 35 años, hasta ahorita se comienzan a ver ciertos avances en el proceso de reinserción. Yo creo que aquí no estamos, pero ni en pañales. No, acá no. Hacemos muy buenas cosas en los centros de rehabilitación, casi que les damos vuelta a calcetín, porque aquí viene otra parte de la familia. Te llevan
no quiero, porque a mí de lo que más me rompe el alma es de que hayamos comenzado a ver al individuo como una cosa, a cosificar. Pero te llevan las familias como algo defectuoso, a ver si se los Sí, lo arreglas, componen, ajá. o que le den vuelta calcetín. Ujú. Sí, Carlos, yo trabajé mucho tiempo ¿Sí? en adicciones, ¿verdad? Y veía este gran problema, que se hacía un gran trabajo con los adictos, ¿verdad? Adentro, pero la reinserción no se daba, porque ahí están protegidos, ¿verdad? Entre comillas. Entre comillas, sí, cierto. Entonces, al momento de salir, ahí es donde comienza lo bueno, ¿verdad? Que era lo que usted me decía, ahorita es cuando comienzan mis problemas. Claro, Ajá. porque uno dice van a desaparecer y yo no sé, pues si es la mayoría de familias, pero por ejemplo en mi caso, específicamente mi esposa, tiene memoria histérica e histórica. ¿Por qué? ¿Te recordabas lo que me hiciste el 24 de septiembre de 1000? Y te saben hasta la hora, el minuto y el segundo. Entonces, mira, le digo yo ya tengo problemas de memoria por mi edad y por esto, por el otro. Apenitas me recuerdo, le digo yo, de lo que pasó en la mañana. Pero ¿en qué año me estás pidiendo eso? 1996. Comienzo a hacer como el rewind, Eva, y me recuerdo que nos casamos en el 92. Este año vamos a cumplir 30 años de matrimonio. Y si fue en el 96, esa factura sí es mía. Sí. Del 92 para atrás. No, ahí no responde. Ahí resolvemos, ¿verdad? Entonces, pero te tienen eso. ¿Por qué? Porque las familias también muchas veces, Eva, ya tocando un poquito el tema de la familia, creen que el único problema es el consumo de su ser querido. Y resulta que, ¿qué pasa cuando el ser querido deja de consumir la sustancia? Y que cada quien se debe de comenzar a ser responsable de su propia crisis existencial. Porque yo le digo, cuando una persona asume o tiene la problemática del consumo de sustancias, se convierte dentro del rol de la familia, se convierte en el depósito de basura. Y ahí está en el centro del núcleo familiar, recibiendo toda la basura de todo. Cortaron la luz por culpa de él. Que este presidente no sé qué, por culpa de él. Él fue el que nos dijo que votáramos por este que está ahora. Y que no sé qué. Pero resulta que en determinado momento el individuo se sale del rol. ¿Y ahora qué hace la familia? O cada miembro de la familia cuando tiene que resolver su propia basura. Cuando tiene que ver qué hacer con su propia. Porque en el tema de la familia, ya para ir terminando el tema de lo que es la enfermedad como tal, Eva, y entrar un poquito al tema de la familia, porque creo que sí, las familias van a quedar muy, muy motivadas y muy movilizadas por lo que se toca hoy. Yo por ahí encontré algo que también tú me decías cuáles eran como las fases de la adicción. Ajá, de la adicción. A mí me encanta esta porque dice que es el enamoramiento cuando todo está bonito. Color de rosa. Y es que a mí me gusta porque me hace recordar mi época cuando andaba detrás de las patojas, ¿va? El enamoramiento, las cosas bonitas, los regalitos, hasta que me dice que sí. Lo fregado en este caso es que la novia soy yo y la sustancia es mi enamorador. Ajá. ¿Ah? Porque entonces viene, me comienza a enamorar, a mí me dijeron que yo creía, porque no sé, yo creía que era tímido y que me daba, pero fíjate, Eva, de que cuando yo me doy cuenta, no era que me diera pena como que la patoja me dijera que no. No era ese el problema era que yo tengo graves problemas con el rechazo. Entonces muchas veces como individuos hacemos cosas que no nos gustan, que van contra nuestros principios, que van contra nuestros valores, pero como queremos quedar bien con el otro, porque tenemos miedo al rechazo, paramos haciendo cosas que incluso van en contra de nosotros mismos. Entonces me decían mis cuates,
tómate un par de chelas y ahí vas a ver, te vas a volver que no, Juan de Marco, de los grandes enamoradores de la historia, no es nada. Pero resulta que sí, la primera vez me funcionó, la segunda vez también, pero la tercera me quedé enamorado, pero el cantinero. Porque ya iba a la fiesta no para ver si encontraba una patoja para que fuera mi novia, para quedarme chupando. Entonces es esta fase del enamoramiento, cuando, ¿cómo dijiste tú? Algo de la rosa, la fase de rosa, Ajá, todo bonito. el color de rosa. El color de rosa. Sí. Luego viene lo que es la luna de miel. No sé si tú eres de mi opinión, que para mí una de las relaciones interpersonales más deshonestas que existen es la del noviazgo. Porque te vendes lo que no sos. Me explico. El hombre se echa la mejor loción, se le cepilla los dientes, bueno, llega bien a perfumar. Y la patoja también. Sí. Cuando ya capturé lo que quería, comienza a salir el verdadero Carlos. El que ronca, el que esto, al final te dicen que sí, bueno, ya la tengo. Ahora, como ya te tengo, me tenés que aceptar tal y como soy. La luna de miel. La luna de miel, sí. Viene y ya, oye, que el otro ronca, que está bonito todavía porque uno ya está en aquella... Dice, ay, qué bonito ronca. Sí, encontré a mi príncipe azul o a mi princesa amada. Ajá. Y hasta ahí está bien. Luego viene la etapa de la realidad. ¿Qué es la realidad de las sustancias? Que una vez que estamos enganchados, Eva, comenzamos a padecer, y por eso yo hacía énfasis en el tema del inicio, de cómo se comenzó a desarrollar parte de las propuestas terapéuticas, porque a uno de los doctores que incluso había desahuciado a los alcohólicos, lo invitan a escribir en uno de los libros de ellos, en un capítulo que se llama El médico opina, donde habla precisamente de una enfermedad que tiene origen en lo mental y en lo físico. En lo mental entendido como la obsesión, como aquel pensamiento repetitivo de ejecutar cierta actividad, y que muchos dicen que con eso no hay problemas porque son como pajaritos que andan rondando en tu cabecita, y que si uno no los deja aterrizar, no hay problema. Tuve un paciente mío, falleció lamentablemente a través del alcoholismo, pero muy querido por mí. Y un día le pregunto, mira, ¿cómo hago para explicar la parte física? Lo que escuchamos que es la compulsión. Fácil, Carlos, me dijo, la compulsión es cuando vos inicias una actividad y no tenés la capacidad de parar. Esa es la alergia física. Y por eso es de que, por ejemplo, uno sale con la idea, solo me voy a tomar uno. Una no es ninguna. Y 1000 no son suficientes. Precisamente ese es el enfoque que le dan los programas de 12 pasos. Si tú eres como nosotros, sabrás que una es demasiado y 1000 no son suficientes. Sí. Porque ¿qué es suficiente? Nada. Una vez yo activo la parte física a través de la compulsión, y aquí entonces también quiero hacer énfasis, Eva, en el tema de las adicciones químicas y las no químicas. Seguimos y las propuestas y los enfoques siguen siendo a la drogadicción, pero tenemos conductas y comportamientos adictivos, diría yo, mucho más agresivos y con mucho más consecuencias que las propias sustancias. Workaholic, los adictos al trabajo. Qué buen trabajador es él. 16 horas al día trabaja. O sea, hay algunos que dicen que tú debes de vivir un estado de vida equilibrado, donde debes de tener tiempo para dormir, para trabajar, para tu ejercicio, meditar. Entonces, si uno hiciera, Eva, como un programa diario de 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño, y las 8 horas voy a invertirlas en comer, en descomer,
en tener relaciones, en ir a la iglesia, buscar acompañamiento y todo. Pero si de esas 24 horas, 16 trabajas y que duermas 4, ¿qué se puede hacer en 4 horas? Nada. Entonces, por eso a veces decimos nosotros, ¿verdad? Es que yo quisiera que el día tuviera más de 24 horas. 48 Se lo van a hacer de 48 y poder aguantarlas, dice uno. Entonces, viene el tema, el workaholic. También Sí. hoy hay 2 temas que son muy de moda, pues muy de moda te digo hace algunos años. El tema de la ortorexia y de la vigorexia. La vigorexia. Y la vigorexia está volviendo a tomar mucho auge, Pues, ¿verdad? era por lo que hablábamos, Eva, del tema de hoy los gorditos. Ya somos excluidos. Ya todo está enfocado para... Pues qué bonitas las patojas y los patojos flacos. Pero por ejemplo alguien que pasa 14, 16 horas en un gym. Yo conozco a alguien, Eva, que no quiere invertir absolutamente nada en una terapia para darle mantenimiento a su salud mental, pero sí compra un bote de proteína como de este pelo que cuesta alrededor de 1,200 quetzales. Yo creo que de ahí pagaría 2 terapias, no sé cómo andan ahora los aranceles. Pero, o sea, la gente sigue creciendo hacia el exterior. Y ¿sabe qué es lo que pasa también, Carlos? Que, bueno, voy a enfocarme un poquito ahorita en la juventud. Los papás, hasta cierto punto, los han dejado por un lado, ¿entienden? No les han puesto mucha atención por el trabajo, por tener lo que ellos quieren, ganar dinero y esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, viene el joven y empieza a traumarse, ¿verdad? Con esto de quiero tener un buen cuerpo, quiero estar delgado, dejan de comer y como no hay nadie que los supervise, empiezan a llenarse de estos vacíos también, porque como no logran llenar las expectativas que ellos tienen, lo que ellos quieren alcanzar, que es estar delgados, tener un buen cuerpo, ser populares con esto. Digamos, ahora que ya tocaste el tema y era por eso que yo quería también hacer como el hincapié del tema de las adicciones químicas y no químicas, ajá. Porque también dentro de las no químicas resultan los trastornos alimenticios. Sí. Bulimia, anorexia y comedores compulsivos. Y yo diría, Eva, que el encierro del cual estamos saliendo y nos estamos volviendo como dijera yo, a volver normales, a esta nueva normalidad que es el tema que está de moda. A todos creo yo que se nos salió nuestra fase de comedores compulsivos. Porque no es lo mismo que esté uno 3, 4 horas en su casa a pasar 24 horas encerrado. O sea, no estábamos acostumbrados. Toda la gente, recuerdo que incluso vi memes donde iban a comprar bolsitas antes de que el toque de queda para poder estar comiendo. Sí. Digamos, yo vivo en una aldea aquí en la Antigua que tiene sus tiendecitas muy bien formadas, o sea, muy bien equipadas. Y como dices tú, media hora antes del toque de queda, eran unas colas interminables. ¿Por qué? Para acapararte de tu Coca-Cola y de tus bolsitas, porque había que pasar encerrado viendo tele. Sí. Entonces, no sé si tú has estado trabajando últimamente en el tema de la familia, Eva, pero también los índices de violencia intrafamiliar y de rupturas de parejas. Sí. Esto aumentó de una manera exponencial, pues tremenda. ¿Por qué? Porque se comenzaron a dar cuenta que tenían muchos años de dormir con el enemigo y no se daban cuenta. O sea, tenés X, Y, Z, 20 años, 25 años de estar casado con alguien que ni siquiera sabes qué número de zapatos usa. Pero decís, te amo. Entonces todas estas cosas sí, comienzan a movilizar. Dentro de lo que tú decías también existe aquella creencia de nosotros los adultos, Eva, de decir, es que le voy a dar a mi hijo lo que yo nunca tuve. No quiero que él pase lo que yo pasé.
Esa es la definición exacta. Y yo creo que en lugar de estar logrando eso, los estamos arrinconando, los estamos llevando a tener penas que van a ser más difíciles que las de nosotros. Porque las de nosotros fueron de carencias físicas, de carencias económicas, de carencias materiales. O sea, yo no tuve el tonka de mi amigo, pero estos chicos de hoy, y es una realidad, están teniendo carencias existenciales mucho más grandes y muy difíciles de resolver. Entonces, esto también te decía, lo de los trastornos alimenticios, están las adicciones al juego, los ludópatas. Entonces, y una de las conductas y comportamientos más adictivos y menos cuestionados y menos visibles es el tema de la automedicación. Estudios en Guatemala no hay muchos, pero casi siempre nos basamos a estudios hechos en los Estados Unidos, porque como somos casi que una colonia de ellos. Y por ejemplo, ahí hay estadísticas de que el ciudadano americano promedio se consume entre 600, 700, 800 medicamentos automedicados al año. Entonces lo trasladamos para Guatemala y resulta desde me dio dolor de cabeza, me compro el sobrecito de Panadol. De cuestiones como más sencillas, no digamos medicamentos psicotrópicos o medicamentos controlados, ya que deben de ser recetados. Recetados como pero para dormir. Aquí, es increíble, Carlos. Yo escucho a tanta gente decir, es que tuve que tomar pastilla para dormir. Y bueno, en mi caso, gracias a Dios, yo me acuesto, pongo la cabeza en la almohada y ahí quedo, ¿verdad? Pero sí ver cómo esto se ha expandido también. porque es lo que te digo desde la cultura. Llega doña Juanita con la vecina, ay, es que fíjese doña Juanita, yo no sé qué pecado cometí o no sé si estoy dando el suficiente diezmo, pero me tocó un hijo patejudas, como decía mi abuela. Ay, no tenga pena, doña Juanita, le dice la vecina. Yo no diría malvadamente ni porque le quiera dar. Viera que a mí me pasó lo mismo. Pero mire, el doctor me dio esta pastita y relax. Pero yo no sé, Eva, qué condiciones, qué condicionantes, qué antecedentes tiene la otra persona. Y no la puedo estar convirtiendo en este momento en una potencial adicta. Y yo, por la experiencia que he tenido de acompañamiento, y yo me imagino que tú has de tener frescos más de algunos casos, es todavía para mí más difícil sacar a alguien del enamoramiento a los medicamentos, principalmente a los opiáceos o a la pastillita del se me olvida todo, que incluso a muchas drogas fuertes. O sea, yo no sé si tú recuerdas o si tú estabas donde convergemos en algún momento, llegó una chica que se tomaba alrededor de entre 60 y 70 sobres de Panadol al día. Porque ella se tomaba el Panadolito hasta para el dolor del callo, de la uña, del pie izquierdo, del dedo chiquito. O sea, cualquier dolor resuelto con Panadol. Y un día resulta y me dice, ay Carlos, siento que me explota la cabeza, regálame un sobrecito de Panadol, ¿no? Qué bien, le digo yo, que ahora estés así. ¿Verdad que como sos de malo? Que no? ¿Por qué? Porque ahora ya te diste cuenta que tenés cabeza. ¿Y por qué me...? Sí, le digo, porque solo al que no tiene cabeza no le duele. Pero entonces volvemos, Eva, al mismo tema que simplificamos. No investigamos por qué es el dolor de cabeza. Dejé de comer, no he dormido bien, me enojé con alguien. Entonces me tomo el Panadol y resuelvo. Entre comillas resolví, pero en el fondo no. Entonces, la traición, después de la realidad viene la traición, donde la droga ya es tu amo. Sí. Ahí ya él es el que toma las riendas y el control de tu vida. Y entonces es ya cuando se comienza a hablar de las dependencias. O sea, ya no funciono, ya no siento funcionar si no tengo la sustancia. Y llegar hasta el punto de vivo para consumir y consumo para vivir.
Perfecto. Y entonces hay una propuesta que para mí es esa está bien sustentada, de un par de autores, de un par de investigadores, Procharsky y Clemente, donde dicen que las fases de la motivación al cambio vienen la precontemplación, donde yo sé que hay un problema y ya me está comenzando a causar ciertos resultados o ciertas reacciones en mi entorno. Luego viene la contemplación, donde ya me estoy dando cuenta que hay problema, ya soy consciente de la situación y contemplo que por ahí necesito ayuda, pero todavía no he tomado la decisión. Y ahí es donde yo siento, Eva, que nosotros como acompañantes de estos individuos, de estas personas, es como ahí el punto donde debemos de ser muy profesionales y enfáticos y empáticos para decirles, este es el momento. Porque si no cambias aquí, o sea, tú manejas, he estado observando que te recuerdan mucho o sea, como dicen aquellas cartillas que dicen, o continuamos hasta el amargo final, cárceles, hospitales, yo que le incluyo en mi experiencia, la calle o la muerte. Sí. Entonces ahí es donde uno debe de enfocarse y decirle, mira, estás en el momento exacto. Porque al final recordémonos, Eva, que nadie llega antes, ni nadie llega después. Todos llegan en su momento adecuado. Sí. Yo, de las palabras que he tenido que ir desarraigando de mi vocabulario, es, por ejemplo, la palabra hubiera. Porque para mí hoy el hubiera no existe. Sí, no existe. Dice mi amigo, es que si mi abuelito hubiera tenido ruedas, hubiera sido bicicleta. Es como muy charro, como muy chistoso. Pero es real. Sí, sí. ¿Por qué no hubiera? Todos vivimos, o sea, si me hubiera casado con el otro, no con él. Por ejemplo, sí. Es que él sí me valoraba. Te tocó el que te tocó. Escogí el que escogí. Porque al final, eso. Ajá. Por ejemplo, yo tengo una situación muy particular y muy íntima, porque mi esposa me reclama que ella es la nuera. Para mi mamá, pues, para su suegra. Mira, le dije, ya, sacate esa idea de la cabecita, porque ¿sabes qué es lo que sucede? Si no fueras, no estarías conmigo. Vos para mí eras la era. Sí, pero para tu mamá, sí, pero por eso yo creo que hasta bien se enmarca el no era, porque hasta eso se le pusieron. Entonces viene, y ahí es donde debemos de ser nosotros hábiles, tener esas habilidades como consejeros para motivarlos al cambio. Ya viene la preparación para la acción, porque en la contemplación ya se están tomando decisiones, pero todavía no se toman. Ya en la preparación para la acción, ¡pum!, un internado, un acompañamiento ambulatorio, una invitación a programas de 12 pasos, porque yo sí quiero ser bien enfático y bien honesto en este sentido. Todo lo que funcione, bienvenido, Eva. O sea, en este tema no hay letra muerta. Sí, yo recuerdo muy bien esto, fíjese, Carlos, que en mi caso, pues, mi esposo, él, pues, estuvo durante casi 10 años, como 8 años más o menos en Narcóticos Anónimos, de 8 a 9 años. Y la verdad que durante todo este tiempo logró mantenerse, ¿verdad? Y era un programa que le gustaba mucho, que le gustaba participar, que le gustaba ir, que le gustaba estar ahí. Pero él se alejó de Narcóticos Anónimos y fue uno de los factores los factores que lo llevaron a volver a consumir. Yo, para ir cerrando, iba a dar también algunos tips del tratamiento, pero tú que ya mencionaste esto, creo que vale la pena, porque si yo no lo digo ahorita se me olvida después. Está bien. Yo diría que el éxito de un tratamiento es precisamente ese, mantenerme. Como cualquier, pero regresamos a las conductas del ser humano como tal. Resulta que tienes un cuadro viral o un cuadro de resfrío. Y estás donde el doctor y te dice, mire, Eva,
fíjese que usted lo que tiene es esto, entonces se va a tomar este jarabito, se va a tomar estas pastillas cada 8 horas y por favor se va a hacer el té de la abuelita. Y el té de la abuelita se lo va a tomar todas las noches a las 8 de la noche durante una semana. Muy bien, doctor, no te... Resulta que te tomas la primer cucharadita del jarabe, te tomas tu primer dosis de las pastillitas y tu té, y al día siguiente, ya me curé. Ya no necesito seguir. Y este es el riesgo, y es uno de los factores de riesgo más altos de, como dices tú, o sea, a tu moto, a tu vehículo, a algo que es mecánico, le damos mantenimiento para que funcione. ¿Cómo no nos vamos a dar mantenimiento a lo más preciado que tenemos, Eva, que es el cuidado de nosotros mismos? Sí. O sea, si yo sé que mi reunión, que mi acompañamiento, que mi reunión con mi terapeuta es lo que a mí me sigue motivando para estar en este cambio, lo debo de seguir haciendo. Porque si no me va a pasar como lo que te decía yo, o sea, al día siguiente ya no te lo tomas y a los 3 días regresas otra vez con el doctor. Mire, doctor, me siento mal otra vez. Siguió al pie de la letra mis indicaciones, no. ¿Verdad? Entonces, estamos ya en la preparación para la acción. Está la acción, que ya es los correctivos o las motivaciones ya específicas, como te decía, un internamiento, un acompañamiento terapéutico, invitación a los programas de Osteopaz, y lo mantengo. Debo de ser así como puntual, así puntual, debo de ir y mantener. Dicen este par de autores, Eva, que también el riesgo de la recaída existe en cualquiera de las fases del programa, de la motivación al cambio. Pero yo donde miro los riesgos de una recaída es en no darle mantenimiento a la motivación. Sí, porque hay que recordar que pues cuando está un adicto tiene este trastorno del obsesivo compulsivo, el que usted hablaba, ¿verdad? La obsesión es tener la idea fija y compulsión es hacer algo y no poder parar. Entonces, ahí está, ese trastorno ahí está. Claro. Entonces hay que trabajar en el acompañamiento, en las reuniones, en todo esto para poder tranquilizarlo, para poder dominarlo, porque entonces viene y es donde la idea fija de estoy pensando, estoy sin hacer nada, estoy sin algo, una motivación en la vida, ¿verdad? Entonces vengo, ahí es donde caemos en solo una, no es ninguna, ¿verdad? Así es, o el solo por hoy. El solo por hoy. Mira, a mí me está sucediendo una situación actual. La consejería sigue siendo muy motivante para mí, no solo para darme mi propio mantenimiento, sino para seguir con el compromiso existencial del voluntariado. O sea, de servir, como dijo, pues a ella se lo achacan, no sé si ella fue la que lo dijo o ya alguien más lo había dicho, que el que vino a este mundo y no vino a servir, no sirve para nada. Sirve para vivir. Entonces como que sigue siendo esa motivación, pero financieramente y económicamente tú sabes que a lo que me dedico es a la electricidad. Entonces, gracias a Dios, después de una pandemia, se ha mantenido el trabajo, pero ahorita estamos teniendo algunas dificultades con uno de los proyectos y la persona que trabaja conmigo ya viene muy cargada desde hace días, aparte que sucedieron algunas situaciones familiares en esta semana, y ayer precisamente, porque en 3 meses, sí, casi en 3 meses, nos han pagado 1,500 quetzales. Me dice, mire, aquí ya no vale la pena. Un proyecto que habíamos hablado que se debía de entregar en marzo, mira, y no hay por ahí, pero ni siquiera vísperas o ilusión de que se va a acabar, ni siquiera en este año. Entonces me dice él, es que esto ya es pérdida. Yo ya se lo he dicho, Eva, pero venía a lo que decías tú. El hecho de amanecer, de sentirme útil y feliz,
y que voy a desplazarme a un lugar, aunque no gane plata, pero que voy a ser importante. Y no es que vaya a ser importante para los demás, sentirme yo importante. Sí. Pero la gente que está acostumbrada a su pistillo no entiende esa parte. O sea, yo sé que ahorita ya financieramente, ya ese proyecto ya a mí no significa nada. Pero me levanto todas las mañanas, me pongo mi ropa, echo la herramienta, hay que ir a trabajar. Esto tú lo decías con otras palabras, mi abuela decía mente desocupada, taller del diablo, que es otro de los factores de riesgo altísimo, Sí. ¿verdad? No estar haciendo nada. Tú, dentro de las cosas que me solicitabas, ¿cómo afecta a todas sus áreas? El área física, obvio, pérdida de peso, pérdida de memoria, los que específicamente son alcohólicos, sufren lesiones en el cerebro que en muchos casos son irreversibles. El tema de la memoria inmediata que se halla alrededor del área GABA, pues aparte del Alzheimer, esa área se queda demasiado dañada. Sí. Y por eso escuchamos que muchas personas que han hecho abuso del alcohol, Eva, te recitan lo que te dijeron que hicieron hace 15, 20 años. Yo tengo uno de mis padrinos, uno de mis sponsors, que tiene ya casi 90 años, el viejito, y casi 60 de no beber. Y te recuerda lo que cuando chupaba hace 60 años. Mira, ¿y qué hiciste hoy en la mañana? Espérame, a ver. Tiene todo su sentido porque fue físicamente dañada esa parte de la memoria inmediata. Uno de los factores de riesgo más altos que he visto yo también, Eva, es que, por ejemplo, dejan de consumir o dejan de beber y como que por caída de dominó se comienzan a desarrollar o comienzan a salir un montón de malestares físicos. Ácido úrico, hígado graso, les da catarro y entonces dicen, es que lo que sucede es que cuando yo chupaba, pero ni un catarro me daba. Ese es el constructo. Pero el sustento científico, Eva, es que lo que sucedía es que su sistema inmunológico, el sistema de defensas, estaba más ocupado en sacar todas las toxinas que en realmente tratar todo. O sea, no es de que le haya dado la diabetes el día que dejó de beber. Probablemente el cuadro clínico ya estaba desde hace mucho tiempo. Pero cuando el sistema inmunológico comienza a normalizarse, ¡pum! Sí. Da. El área mental, hacer cosas que una persona en sus 5 sentidos. La parte emocional es se ve afectada, Eva, cuando no podemos descargar nuestras emociones y dicen por ahí que el resultado es que nos volvemos enfermos de resentimientos. Y yo siento que esa es la parte emocional más difícil. O sea, me quiero cobrar una factura de lo que me hizo mi maestra de cuarto primaria, porque la pobre señora no podía contenerme. Me puso una gabacha abajo en la campana y todos los niñitos se pasaron burlando de mí. Y aquí, en la petaca, Eva, anduve cargando a esa pobre maestra casi 30 años. Y la miraba, yo decía, ojalá se muera, pero a fuego lento. Y la señora me decía, Monzón, qué gusto de verlo. No sabe cómo me gusta que se haya hecho un hombre de bien. Y yo se supiera mis emociones. Sí. No lo resolví en su momento. Y además no lo entendía. Hasta que comienzo a profundizar en mi propio proceso. Y el área espiritual, diría yo, que más allá que de la religión es haberme abandonado. Como te decía, no me gusta hablar mucho del tema religioso, sin embargo ha sido parte fundamental de esta motivación. Y a mí me mueve mucho eso que dice en la Biblia, donde dice que incluso Dios permite que blasfememos contra Él, menos contra el Espíritu Santo. Y nosotros somos o fuimos hechos como templos del Espíritu Santo.
y nos metemos cualquier cantidad de babosada en la mente, en el cuerpo y en la boca. Sí. Entonces yo creo que esa parte espiritual, y cuando a mí me dan mi trastorno, ¿verdad, Eva? Fui diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad. Me dice mi psiquiatra: te tengo 2 noticias, Carlos, una buena y una mala. ¿Cuál es la buena? Que ya sé que tenés. Ay, qué bonito, tal y tal cosa. ¿Y ahora cuál es la mala, Raúl? Le digo, que no hay medicamento ahorita comprobado para resolver ese tipo de trastorno. Bueno, ¿y qué hacemos? Coincidió, Eva, con mi ida a Colombia, y allá, que es el director de la Federación de Comunidades Terapéuticas a nivel latinoamericano, creo que ya se retiró, padre Gabriel Mejía, nos invitó a todos los profesionales que asistimos a esa formación, que nos regaló la introducción a la meditación trascendental. Eso quiere decir que yo más o menos medito desde hace unos 14 años, y eso me ha ayudado de una manera increíble. Ayuda bastante. O sea, el comenzar a poner a la loca de la casa Quieta. en paz. Sí. Pues porque incluso no sé si te sucede a ti, a veces dormimos más del tiempo que dormimos regularmente, y resulta que uno amanece como que si no hubiera dormido ni una gota. Cansado, sí. Un día comienzo a investigar, y lo que sucede es que fuimos a atender el cuerpo, pero nuestra mente no la dejamos en off. Y entonces siguió funcionando. Y entonces es un cansancio mental. Entonces esa parte de encontrar ese equilibrio espiritual, de decirle, perdón por la palabra, show, cállate. Porque no estuvo diseñada para pensar. Nosotros la hemos programado para pensar. Y ahora ella es la que nos domina. Entonces, eso afecta a todas las áreas. La afección familiar, principalmente con 2 áreas que están muy bien marcadas, que es la neurosis y la codependencia. La neurosis, como lo he visto yo y como me ha sido muy fácil de entender, la facilidad con que reaccionamos ante las situaciones, ante las personas y ante los eventos. O sea, estamos a la defensiva. Sí. Tenemos la respuesta en la punta. Este me va a decir esto y yo ya le tengo su vuelto, como se dice vulgarmente. Ajá. Y la otra, el otro concepto de neurosis es la dificultad que tenemos ciertos seres humanos para adaptarnos a la sociedad. Queremos que la sociedad se adapte a mí, Sí. no yo adaptarme. O sea, yo tengo conflictos, por ejemplo, con ciertas normas sociales, ¿verdad? Por ejemplo, un velorio. A mí me gustaría ir en chanclas, en pantaloneta y todo, y son conflictos con mi pareja, porque me dice, si vas a ir así, no te vas. O sea, es que no va el tacuche. O sea, detesto los tacuches. Entonces compré por ahí mi suéter, que por lo menos me hace ver como normal. Me tengo que poner así todo estirado, ir para cumplir con el compromiso. Pero ¿cuál ha sido la diferencia, Eva? Yo acepté en esta motivación al cambio, adaptarme y hacer caso de este tipo de normas. Sí, porque cuando no se acepta que se tiene ese problema, pues los resultados son fatídicos. En mi situación, se recuerda, ¿verdad? Nos reímos con Andrea porque era lo mismo. No, así no te vas, ¿cómo te vas a ir así vestido? Entonces nos acordamos, ¿verdad? Pero realmente acá, en este caso, no quiso, la verdad no quiso, ¿verdad? Sí. Y pues, usted sabe el desenlace de esto, entonces, la neurosis, sí. Yo recuerdo esto que a nosotros nos afectó mucho como familia, era que de estar siempre a la defensiva, estar peleando por todo, estar cuidando todo. La verdad es que sí fue una etapa muy difícil. Tuve un caso, y ahorita lo recuerdo, ahorita que tú decías, es que cuando estuve en el centro de rehabilitación, la primera conversación que tuve con él fue, y a mí me movió mucho, porque yo venía de trabajar esa relación y esa forma de tratarnos con mi mamá Eva, que no nos decíamos nada, pero nos entendíamos. Entonces, ya con el conocimiento, ya con el trabajo personal, vengo yo y le digo, mira, Cristian, creo que se llama el muchacho,
bájale a tu mocho. ¿Te querés comunicar conmigo? Háblame. Trabajando el programa y el proceso de él, Eva, nos dimos cuenta que esa era la manera con que se entendían con su papá. Y esa es la neurosis. Ajá. O sea, maneras inadecuadas o formas no convencionales de expresarlo, sí. Pero nos entendemos. Entonces, cuando el individuo se sale de ese rol, comienza el conflicto del otro lado. La familia también se comienza a tornar neurótica. Sí. Ahora, yo te digo una situación. Yo sí soy responsable de mucha de la neurosis de mi familia, pero no de toda. O sea, por lo menos voy a hablar de mi esposa. Ella ya venía afectada con su propia neurosis. Y probablemente se casó con Carlitos, no sé, porque tenía la ilusión que iba a cambiar la historia o porque creía que ese sapo se iba a convertir en su príncipe azul. 30 años después sigue besando al sapo y el sapo no se ha convertido. Sigue siendo un sapo. O sea, pues desde como me dicen sapo, en el bajo. Sapo monzón. Sí. Entonces, te digo, eso resultó y al final nos dimos cuenta que somos tal y como somos. O sea, no podemos cambiar al otro. No podemos cambiar al otro. O sea, el que va a cambiar la actitud y la codependencia vista, Eva, para simplificar un poquito por temas de tiempo, la codependencia es dejar de vivir mi propia existencia para comenzar a vivir la de la otra persona. Está la mamá, Exacto. aquella mamá negada, 4 de la mañana esperando que el memeco venga, porque ahí le tienen su comidita para calentarse, porque saber de dónde viene el pobre. Y uno que de cualquier tipo de sustancia o de donde llegue a las 4 de la mañana, lo que uno menos quiere es ir a comer. Qué bueno que viniste, mijo. Aquí te tengo tu comidita. ¿Y vos qué estás haciendo despierto? O se va tu pareja, o se va tu ser querido, y uno está en el trabajo, y como digo yo vulgarmente, de cuerpo presente, pero de mente ausente. Porque estamos aquí, ¿y qué estará haciendo? Y peor si ya se metió otra vez a líos. Y cuando yo llegue, me van a tener noticias que vaya aquí, que vaya. Cuando te suena, por ejemplo, en tu escuela, Rina, y te das cuenta que estuviste, de cacaste presente, ajá, pero de mente ausente. Sí. La codependencia, cuando yo dejo de vivir mi propia existencia por vivir la del otro. Prevención, para ir ya cerrando el tema, dos cositas bien puntuales con la prevención y con el tratamiento. Con la prevención seguimos cometiendo los mismos errores, incluso como está de seguir queriendo atacar la adicción hablando de drogas. Uh-huh. Para mí esa no es la respuesta. No, la respuesta es las emociones. Por un lado. Por el otro, comenzar a hacer proyectos de vida, principalmente con los adolescentes y con los niños. A mí, cada vez que hablo de proyecto de vida, me recuerdo cuando mis hijos hicieron su proyecto de vida y hoy estábamos viendo, el más pequeño cumplió 10 años de haberse graduado, al final el proyecto de vida del colegio lo hizo para salir del paso. Sí. No tenía claro, es que el proyecto de vida no es ¿qué vas a hacer cuando seas grande? O sea, ¿dónde quiero verme yo en 6 meses, en 1 año y en 5 años? Por eso ir trabajando metas chiquitas para llegar, para alcanzar. El proyecto de vida, con metas pequeñas, realizables y cumplibles. Porque nos hacemos, ya ahorita va a comenzar la época, ¿verdad, Eva? Todos a fin de año a hacer los compromisos, que el 1 de enero comenzamos a hacer dieta. Y resulta que me bajé 4 tamales en la cena de Navidad, pero en la cena normal, pero como hay cena de las 12, ahí aguardé un poquito. Entonces, o sea, mejor decir, ya no me voy a comer la tira de francés, me voy a comer solo 2. Porque es más cumplible, es más realizable. Porque ¿qué es lo que sucede cuando haces un proyecto de vida que no puedes cumplir ni que no puedes realizar? Te frustra. Te frustra. Y empieza a creer uno que no sirve para nada, ¿verdad? Y entonces empieza a quedarse atrás.
Y no estamos hablando de drogas. No. Estamos hablando de crisis existenciales, Sí. de desmotivación. Y con el tratamiento, ya hablábamos algo, Eva, y yo quiero cerrar esto con 2 puntos bien importantes. Número 1, bueno, yo actualmente no estoy yendo a ningún centro de rehabilitación, pero me siento como responsable, me siento como parte de la respuesta a esta problemática. Puede ser muy existencial, pero creo que estamos cometiendo muchas fallas éticas, muchas fallas profesionales, y a esto se le llama iatrogenia, cuando hacemos malas prácticas profesionales. Va de la mano, Eva, con que la mayoría de nuestros pacientes, con la mayoría de nuestros acudientes, la mayoría sufren de algo que se llama diagnóstico doble o diagnóstico dual. Que aparte de la problemática del del abuso de sustancias, como lo declaró Naida y Deitop hace bastantes años, para cambiar el tema de drogadicción, que suena muy peyorante, y aparte, la mayoría tenemos un trastorno de la personalidad. Esto debería de ser trabajado de una forma paralela. Pero en los centros de rehabilitación solo te trabajan tema de drogas. Y en las clínicas psiquiátricas solo te tratan el problema. El gran problema, Eva, en este sentido es que una condición o un trastorno puede ser detonante del otro. Si no le doy tratamiento a las adicciones, y solo aquí, la adicción me puede otra vez detonar esto. Y si solo trabajo la parte psiquiátrica y no le doy tratamiento al tema adictivo, este va a ser detonante y otra vez van a converger y otra vez el problema. Yo te agradezco el tiempo. Creo que fue demasiado. No, la verdad es que, como le dije al principio, este es un tema muy amplio. Hay mucho de qué hablar y la verdad es que sí, me gustaría tener la oportunidad de volverlo a invitar, ¿verdad? Hablar sobre el tema de codependencia, hablar sobre el tratamiento en sí, o sea, hacerlo por aparte para que sea más amplio y pues para que la gente vea de que sí hay una solución para esto, de que sí se puede, porque en lo personal yo viví la codependencia y la verdad esto es horrible. Entonces, el propósito de este podcast es de que llegue a muchas personas y que la persona sea tocada y quiera hacer un cambio en su vida. Sí, entonces yo le agradecería, yo siempre lo voy a estar contactando y en verdad muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por su profesionalismo. En verdad es un tema que usted maneja bastante bien y le agradezco de verdad el que se haya abierto, el que haya podido contar también experiencias de usted. Y pues muchas gracias a ustedes por ver nuestros episodios y espero que este episodio les guste. La verdad, como les digo, el tema de la drogadicción es algo que está muy grande, muy amplio y que está afectando a la sociedad en todos los puntos. No respeta clases, no respeta fronteras, no respeta géneros. Y pues muchas gracias. Síganos en las redes sociales y si quieren que hablemos de algún tema en específico, pues contáctenos. Muchas gracias. Feliz tarde a todos.